Tu dinero cada vez vale menos. Sí, estás escuchando bien. No es que los del Mercadona suban el precio, no es que la vivienda de repente, todos los tenedores estén subiendo el precio del alquiler ahí para joderte bien, no. Te están robando. Y el robo viene de no los empresarios, sino más bien los banqueros de estos grandes bancos, beneficiados siempre por el poder, de modo que es un robo que viene desde la clase gobernante y nos afecta básicamente a todos los demás. Y somos los principales perjudicados de estas medidas. Así que en este vídeo intentaré explicar un poco cómo se hace, cómo funciona y cómo podemos intentar protegernos frente a este gran fraude. Dentro vídeo. Y es que la raíz del problema no está en los supermercados que suban los precios o que los cafés ahora, todas las cafeterías se hayan aliado para ponerte más caro el café. Obviamente no. Y los que seguís este canal seguramente ya lo sepáis. Pero el gran fraude viene de cómo está estructurado el sistema bancario. Es decir, el sistema bancario funciona de un modo comunista, no de un modo capitalista. Es decir, está intervenido. ¿Y por qué digo esto? Bien. Primero, el sistema bancario que tenemos actualmente es un sistema de reserva fraccionaria que se basa en el fraude y la malversación. Es decir, primero, cogen tu dinero en un depósito, le alteran el nombre a la palabra depósito, le alteran su significado jurídico y en vez de un depósito pasa a ser un depósito bancario, que ya es totalmente diferente de un depósito. Esto lo he explicado en algún otro vídeo y no me detendré aquí a explicar este tema que me puedo desviar sino del tema principal. Y también se basa en la malversación, es decir, usan tu dinero como si fuese suyo, como si tuviesen el derecho de usar el dinero que tú depositas en el banco. Entonces, bueno, no voy a entrar aquí en el tema como he dicho, os enlazaré los vídeos donde más o menos los explico para seguir un poco avanzando porque si no me quedaría un vídeo muy largo y no daría abasto. Los bancos comerciales son grandes privilegiados por el sistema estatal. Entonces, bancos como, por ejemplo, Santander, BVA, tienen grandes beneficios que ningún otro sector tiene. Y por eso decimos que el sistema bancario es un sistema aislado de la competencia. No cualquiera puede crearse un banco. Necesitas 18 millones, creo que son, para empezar tal. Tener la aprobación del consejo de su madre tal. Entonces, son un montón de medidas que tú necesitas y no puedes abrir un negocio bancario como si fuera una tienda de zapatos, por ejemplo. Que bueno, también te piden bastantes cosas, ¿no? Entre burocracia y tal, pero sabéis a lo que me refiero. También funcionan a través de los bancos centrales, otra institución comunista. O sea, leéis el manifiesto comunista de Marx y veis que dice la nacionalización del dinero y del crédito en un banco central, nacional o así. Entonces tenemos estos problemas, que es un sistema muy intervenido y cuando se le echa la culpa al capitalismo, esto nunca se ve o nunca se dice o no se quiere ver. El principal problema es este, que es un sistema comunista, básicamente. El sistema bancario normalmente como funcionase con un sistema de coeficiente de caja 100% y sirviendo como un intermediario de crédito y si quiebran que no lo salven y demás, pues ya estaría, funcionaría como cualquier otro, pero no, vemos que no es así y es un sistema que va de forma diferente al resto, por eso requiere un análisis aparte. De modo que a estos bancos, si son muy grandes o como se dice, too big to fail, ¿qué pasa si quiebran? Los salvan. ¿Y cómo lo salvan? Privatizan los beneficios y socializan las pérdidas entre toda la población diciendo que bueno, que si quiebra sería muy malo para todos, tal, entonces les tenemos que ayudar así. Entonces, claro, ¿qué incentivos tienes si tú los bancos cuando son muy grandes los salvas? O sea, tienes el incentivo a crear bancos cada vez más grandes y los bancos pequeños, que lo normal en un sistema de libre mercado sería lo que ha pasado a lo largo de la historia, es decir, que ha habido muchísimos bancos en todos los lugares y han estado en competencia y ha habido cientos, si no miles de bancos en cada lugar. Ahora mismo, por ejemplo, en España, ¿cuántos bancos hay? Hay 8 o 9 si se hace la fusión esta del BBVA o Sabadell y tal. Entonces vemos que se está produciendo una concentración muy grande de esto y a través de luego lo de Basel Endgame y tal, que hizo un artículo, vemos cómo se favorece de determinada medida y a través de la legislación esta concentración. Luego también garantizan los depósitos, es decir, tú si depositas 100.000 euros, en teoría el fondo de, bueno, el europeo y el FEDIC, que es en Estados Unidos, te garantiza hasta un porcentaje del depósito que has guardado, hasta un determinado umbral. En este caso en Europa creo que son 100.000 euros. ¿Y qué es lo que sucede? Pues
que ningún otro negocio, ninguna otra rama está tan protegida como el sistema bancario. Por ejemplo, leí el otro día un artículo de Bastos donde mencionaba que pues para comprarse una vivienda la gente había pagado por anticipado y con la crisis y el boom inmobiliario no pudieron recibir la vivienda. Pero ese dinero, que era para vivienda, y en teoría pues era muy importante, ¿no? Como es la vivienda, no se les fue dado y como muchos sacaron un pequeño porcentaje de lo que habían aportado. Sin embargo, llegaba a ser un depósito bancario y les hubiesen dado la totalidad. Entonces vemos que este sistema pues funciona de esta manera, ¿no? Recapitulando, tenemos el problema de la reserva fraccionaria, el problema de que le cambia el significado de la palabra depósito, el problema de que le salvan cuando quiebran, privatizando los beneficios y socializando las pérdidas, y tenemos también el problema de los seguros del depósito, que también es algo que no tiene ningún sentido porque ya vemos que solo privilegia este sector y no afecta a otros. ¿Qué más? Pues tenemos el privilegio exorbitante, bueno, también relacionado con la reserva fraccionaria, como es un poco todo de lo que estoy comentando, y es que los bancos y el sistema, bueno, bancario puede crear dinero de la nada. Es decir, para definir esto primero tengo que definir lo que es la inflación. Y la inflación, como se dice muchas veces en las noticias, no es que suban los precios, no, eso es la consecuencia general que ocurre tras la inflación. La inflación es aumentar la oferta monetaria por encima de su respaldo en metales preciosos, como sería el oro. Es decir, históricamente, hasta 1971, que fue cuando Nixon se salió de Bretton Woods, lo que sucedía es que había un patrón basado en el oro. Aunque bueno, Rothbard también critica esto diciendo que ya en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, era una especie de patrón oro ficticio que era básicamente un fraude, ¿no? Entonces funcionaba que los estadounidenses no podían ni siquiera tener oro y había muchas restricciones, entonces no funcionaba tan bien como el patrón oro que había anteriormente, ¿no? Pero a partir de 1971 ya fue como descarado, ¿no? Fue totalmente fuera de ese patrón y desde entonces la moneda de reserva global pasó a ser el dólar. Entonces todos los países tenían que acumular dinero en dólares porque hasta ese entonces el dinero que acumulaban ellos era redimible en oro. Es decir, si yo soy España y tenía pesetas, pues lo que hacía era que yo esas pesetas las acumulaba en dólares y luego podía cambiarlos por oro en el Banco de Estados Unidos. Esto solía pasar sobre todo entre países, no entre particulares, de modo que por eso Rothbard también acusa esto. Entonces vemos que tienen grandes beneficios. Y para que veáis bien a lo que me refiero, os voy a enseñar ahora un gráfico que estará en pantalla, donde se puede ver claramente cómo ha aumentado la oferta monetaria. Esto es sacado de la Fed, que es la Reserva Federal de San Luis. Y en este gráfico podemos ver el aumento de la oferta monetaria, cómo va de 1960, que es desde donde están los datos, seguramente haya datos anteriores, pero bueno, yo la que pillé era esta. Y a partir de 2020 vemos cómo aumenta increíblemente la masa monetaria, o sea, es una absoluta locura. Este gráfico va hasta 2019 para que se vea bien este aumento, o sea, esto va de 1960 a 1919 y este va de 1960 a 2024. Entonces vemos que es una absoluta locura, o sea, mira el aumento, o sea, lo puse en dos gráficos porque si no, no se veía también esta subida enorme. Vemos que aquí, por ejemplo, esta subida, que no parece nada en comparación con esta, vemos que en este gráfico sí que parece una subida bastante voluminosa, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en 2020? Bueno, políticas que se han tomado en la pandemia de creación de dinero, aumento de la oferta monetaria, de modo que, bueno, lo que resalto en este texto básicamente es que se ha creado más dinero en un mes, de abril a mayo de 2022, que el que se había creado desde que hay registros, desde 1960 y seguramente desde 1930 hasta, o sea, porque no he ido mucho más atrás, pero fijo que si busco más o menos será igual, o sea que es una absoluta locura. De modo que se ha creado más dinero en un mes que en los 60 años anteriores. Un dato yo creo que bastante curioso y que va a tener repercusiones muy graves en la economía y ya las estamos viendo, pero las vamos a ver más porque obviamente esto no se puede sostener, o se puede sostener pero a costa de, pues, del robo que ya te han hecho. O sea, te acaban de robar bastante dinero, porque si ellos crean dinero de la nada, ¿tu dinero qué le va a pasar? Pues va a valer menos. Es como si yo a la Coca-Cola, pues le echo agua. Esa Coca-Cola va a tener menos Coca-Cola, va a estar aguada. Y si tú eres el dueño de esa Coca-Cola, vas a tener menos Coca-Cola en realidad, porque le han echado agua. No sé si me he explicado bien con este ejemplo, pero es como decir que te aguan el dinero. O sea, tu dinero vale menos.
básicamente. Si se ha entendido el ejemplo me lo decís, si no ya buscaré otros para intentar meter mejor el término. Y lo que sucede con la creación de nuevo dinero es que ganan los primeros que reciben ese nuevo dinero, es decir, los bancos, las empresas en las que lo invierten, los sistemas que estén ahí aliados, supongo que políticos y toda esta gente, industrias estratégicas seguramente también. ¿Y quiénes pierden? Son los últimos que reciben ese dinero, porque una vez que ese dinero llega a partir de la segunda mitad, que hay digamos como dos mitades, ¿no? A la mitad de la gente que llega ese dinero, pues ya los demás lo han gastado y cuando te llega a ti ya te llega muy devaluado. Entonces a los últimos que les llegue ese dinero van a tener una mayor pérdida de poder adquisitivo, y los primeros lo que pasa es que están comprando a precio de ayer ese nuevo dinero, o sea que tiene una gran ventaja en comparación al resto. Y es que es una absoluta locura que los gobiernos aliados con los bancos puedan crear dinero de la nada y no les pase nada. O sea, el aumento de la oferta monetaria que habéis visto, pues coste cero, apretar un botón y el daño es máximo, que se está viendo y se va a ver poco a poco. Entonces antes al menos pues tú tenías que extraer oro con un patrón oro o con un patrón plata, con el patrón que sea, al menos un patrón basado en un metal precioso o algo escaso que sobre todo ha elegido el ser humano a lo largo de toda la historia. No diría un patrón oro porque, por ejemplo, comentándolo alguna vez con Hulsman, dijo que en verdad el ser humano había elegido generalmente la plata o tampoco había sido el oro, ¿no? Porque el oro sí que se guardaba, la plata se usaba mucho más para intercambios porque el oro solía ser muy valioso, entonces no se usaba para intercambios. Entonces tampoco sabemos realmente en el libre mercado qué hubiese preponderado, si no la plata o el oro, que siempre se dice el oro, pero que bueno, que la plata también podría ser una opción perfectamente válida. Entonces bueno, es así, vemos que los gobiernos están desatados, que pueden imprimir sin ningún tipo de coste político ni nada, porque bueno, ves las noticias y te aparece todo menos esto. O sea, este es un tema que la verdad le he visto a algún youtuber analítico muy concreto, pero esto es algo de lo que no se habla y es una de las grandes bases del problema y de la preocupación que tiene la gente ahora por la subida de precios, y no se ve realmente porque es y no se quiere comentar tampoco. Bueno, y ya finalizando con el vídeo, quería citar aquí un artículo de Rothbard, un libro pequeño, artículo grande, que se llama El caso por $1 100% oro, donde es muy ilustrativo. Escribió aquí el prólogo en 1991, el libro es 30 años anterior más o menos, pero en el prólogo dice algo que me recuerda bastante a lo que está sucediendo en la actualidad. En algún momento del posible futuro próximo, tal vez en la próxima recesión y la siguiente cadena de préstamos bancarios fallidos, puede ser que la opinión pública concluya que el 1,5% de los depósitos asegurados por la FEDIC no es tampoco nada seguro y que un nivel como ese no sirve para protegerse del irresistible holocausto de un pánico bancario. Llegados a este punto, haciendo caso omiso de las habituales falsas garantías y del acostumbrado jarabe sedante que se administra el establishment, los bancos comerciales podrían verse sumidos en su última crisis. Las autoridades de Estados Unidos se enfrentarían entonces a una difícil alternativa. Una opción sería permitir que todo el sistema bancario se hundiera, junto con prácticamente todos los depósitos y depositantes de dicho sistema, aunque considerando la mentalidad de los políticos estadounidenses y su evidente adhesión a la filosofía del too big to fail, la verdad es que se verían obligados a adoptar la segunda opción, una hiperinflación masiva resultado de imprimir el dinero suficiente para cubrir todos los pasivos bancarios. El redepósito de dicho efectivo en el sistema bancario provocaría inmediatamente una inflación galopante y una huida masiva del dólar. Y actualmente estamos viendo algo de eso. Se está queriendo poner una moneda en común para hacer frente al dólar, tipo los BRICS, se quieren hacer esa moneda basada pues en una especie de cartera de no sé si eran algunas materias primas o tierras o metales preciosos o una especie de mezcla, pero bueno, vemos que Estados Unidos aún tiene un poder militar enorme, aunque sí que es verdad que al estar en tantos conflictos también pierde poder y no puede mantener el privilegio exorbitante del dólar, como le llamó De Gaulle o Jacques Rueff, que era su ministro de Economía, que es el privilegio de exportar su deuda. Es decir, Estados Unidos exportaba deuda y pagaba las guerras que hacían ellos, las pagaban otros, porque al tener su moneda y devaluar su moneda, pues la devaluación afectaba a todos los demás países, no solo a él. Entonces es a lo que se le llama el privilegio exorbitante, que es pues yo creo que se autodefine bastante bien. Y por último quería citar esta frase de Rothbard también del mismo artículo que ya me parece brillante y dice: el dinero es el centro neurálgico del sistema económico. Si el Estado es capaz de hacerse con un incuestionable control sobre la unidad monetaria, el Estado estará entonces en condiciones de dominar todo el sistema económico y a toda la sociedad. También podrá eficaz y silenciosamente aumentar su propia riqueza y la de sus grupos favoritos, sin incurrir en la ira que
que los impuestos a menudo provocan. El Estado ha entendido esta lección desde que los reyes antiguos comenzaron a devaluar repetidamente las monedas que acuñaban. Y es que antiguamente, o hace no mucho, las monedas, como el dólar, por ejemplo, se definían como una unidad de peso en oro-plata. O sea, dólar no es simplemente un billete con un dólar que ponga el 1 o la cara del presidente y ya está, eso es un dólar y lo puedes devaluar y tal, porque pierde totalmente su significado. Si tú eso lo juntas a una unidad de peso, pues el dólar o, por ejemplo, la libra esterlina, que era una libra de plata, es decir, una unidad de peso de un metal precioso, y es lo que debería ser para que el poder no pueda siempre manipularlo a su deseo. Pues nada, básicamente eso. Si os interesa el tema, os dejo en la descripción un artículo que hice sobre esto. Suscribíos a mi newsletter para estar al tanto de la economía, de la política y demás temas, no tanto de actualidad, más bien de la generalidad, ¿no? Que siempre estamos muy al día a día, pero bueno, analizando también situaciones del día a día con una visión pues de economía austríaca, por ejemplo, o anarquista. Y ya está. Si os ha gustado el vídeo, dejad like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.